muy feliz esperando aquí a esta gran mujer que le pone voz a otra gran mujer. Bienvenida, Hola, Maru. hola hermosa, ¿cómo Muchas, estás? muy bien, muy feliz. Estoy muy contenta de estar acá con vos y agradecida, sobre todo agradecida de este espacio, de este tiempo que me brindaste, que nos brindás. Acá hay mucha gente que está saludando. Y bueno, sé que tenés una agenda ajustada y que acabas de llegar de viaje. Y bueno, todo Así eso es una es. emoción. Así No, que bueno. pero muy feliz de este encuentro. A mí me da siempre mucha felicidad, siento una gran gratitud cuando tengo la oportunidad de ponerle voz, como vos bien decías, a María Magdalena, desde un lugar muy amoroso. Me encantó lo que estabas diciendo recién de ella, ¿no? Que ella está entre nosotros, que estuvo guardada un tiempo, como custodiada, y ahora y está saliendo a la luz nuevamente. Y yo creo que con mucho cuidado, con sus custodios, sus protectores, y de esta manera se va revelando María Magdalena y la vamos recordando, como bien le pusimos a este encuentro tan lindo. Entonces, siempre es una emoción poder hablar de María Magdalena. A mí, bueno, me encanta. Así que gracias, Ale, gracias por este espacio. No, muchas gracias a vos, de verdad, porque, bueno, como decía recién, y me atreví a hablar tal vez por muchos, porque sé que es así, vos nos venís a contar cosas que nosotros siempre supimos de ella. Es decir, uno sabía que esa mujer tenía otro rol, que esa mujer representaba otra cosa, que era otro arquetipo al que de pronto nos habíamos acostumbrado y tal vez no habíamos indagado, porque tengo que reconocer que yo la amo ahora a través tuyo. Es Ah, decir, yo te había contado que había hecho hace un tiempo largo, ya año y medio más o menos, unos videos sobre los 12 apóstoles analogándolos con 12 cualidades de la mente. Porque, bueno, tenemos muchas formas de interpretar a estos personajes y en función de un autor que hablaba de esto, ¿no? De que representaba los 12 aspectos de pensamiento, emociones y sentires. Eh, y bueno, María Magdalena era la discípula amada y ella no estaba en mis videos. y aparecí Claro, yo. y apareció Marisa en un momento justo, como siempre suceden las cosas, cuando yo estaba lista para empezar a amar a esta maravillosa mujer, que por supuesto fue ocultada, fue, bueno, tergiversado su rol, su ser, y hoy, a través tuyo, estamos conociéndola un poco más. Y yo te presenté un poquito al principio, porque bueno, contaba también tu historia, que es muy motivadora, porque dejaste tu zona de confort para seguir un llamado muy fuerte que siempre tuviste, seguramente, pero bueno, le diste un espacio total en tu vida, con el Sí. riesgo que eso implica desde nuestro 3D, en donde tenemos, bueno, ciertas cosas que tenerlas bajo control, por decirlo de alguna manera, y eso habla no sé, de seguir ese llamado, entender cuál es la misión que tenemos, ir por ahí con fe ciega, Sí. 100%, confiando, confiando en esa energía divina que ya sentías que te envolvía y que tenías que expresarte de otra manera. Y bueno, así surgió tu primer libro, Sola entre ellos, que es maravilloso. Eh, no voy a hacer spoiler, es un libro hermoso para que, bueno, las personas lo puedan leer. Es un poco tu viaje personal y es presentarnos a María Magdalena y también fue un puente para el segundo libro, Así ¿no? Porque es. gracias a ese libro pudiste también hacer otro que es Amor en Magdala, que también es un recorrido por otros aspectos
de María Magdalena como mujer, como compañera, como alma gemela de ese gran maestro que fue y es Jesús, en compañía de tu esposo Mario Sabán, hicieron una obra maravillosa. Así que ambos libros, chicos, Gracias. recomendadísimos para leer, historias bellísimas los dos. Así que bueno, yo ya te presenté, ahora vos presentamos a María Magdalena. Bueno, gracias, Ale. Gracias por la presentación y por la recomendación de los libros. Y un poco siguiendo esto que vos venís construyendo con respecto a encontrar a esta María Magdalena, ¿no? A descubrir su figura y a entender que ella fue tan humana como en algún punto su sabiduría espiritual fue muy elevada, pero que fue una mujer que le tocó atravesar circunstancias difíciles. Recién vos decías, bueno, Marisa, saliste de la zona de confort. Es cierto, cuando a veces sentimos el llamado y decimos, ¿cómo encarrilo esto que me pasa? ¿Cómo llevo adelante esa misión supuestamente que ahora siento que es parte de mi vida y hacia dónde voy, ¿no? Porque sé de dónde vengo, sé cómo estoy ahora, pero quiero ir hacia otro lugar y salir de esa zona de confort. Bueno, muchas veces en María Magdalena yo encuentro a lo largo de entender su vida, ¿no? De todo lo que le pasó en su vida, como digo, durante la vida de Jesús, como compañeros, como esposos, padres, roles que a veces no nos detenemos a pensar con respecto a estos maestros. Y por otro lado, su vida sola, ¿cómo continuó? ¿De dónde sacó esas fuerzas? Esa zona de confort que probablemente en algún momento existió, pero que después tuvo que encontrar fuerzas para seguir su camino, la hacen una mujer valerosa, la hacen una mujer que sirve de ejemplo aún hoy en el siglo XXI. Entonces, cuando decimos, bueno, ¿cómo la presentamos? María Magdalena para muchas personas es un personaje bíblico, es una mujer que se queda en la literalidad bíblica. Nosotras hoy la vamos a sacar, ¿no?, del polvo de los textos, porque queremos recuperar al sagrado femenino, queremos traer esa mujer valiente, amorosa, que estuvo al lado de este gran maestro que fue Yeshua de Nazaret. Y creo yo que María Magdalena tiene mucho para seguir enseñándonos a cada uno de los seres humanos. Y hoy con cristales nuevos. Ya vamos a dejar de lado esa María Magdalena que tuvo que hacer penitencia, la prostituta, que sabemos que no existió, esa María Magdalena. ¿Y por qué lo sabemos? Bueno, claramente porque cuando la Iglesia revisa los evangelios se da cuenta que durante 1900 años, o mejor dicho, 1500, tildaron a María Magdalena de prostituta cuando en realidad fue la discípula más leal que tuvo Jesús, esa compañera de vida que lo acompañó en su caminar, y justo acabo de volver de Tierra Santa, con lo cual tengo toda esa energía fresca, ¿no? Como muy, muy movilizante en todo mi ser, porque verdaderamente ahí es donde conectamos con esa energía esencial, con esa sabiduría hermosa, con ese amor que existió entre ellos y que creo yo que a la larga le despertaron la real misión de su vida a María Magdalena, que fue llevar esa palabra, bajar el reino de los cielos a la tierra y llevar esa palabra de consuelo, esa palabra de apertura al camino del corazón, ¿no? María Magdalena tiene muchas dimensiones, muchas aristas por donde podríamos explorarla. A mí me gusta mucho rescatar a la mujer, rescatar a la maestra, ¿no? Ver esas enseñanzas que nos dejó en su evangelio. Y cuando se piensa, bueno, María Magdalena es una mujer enigmática. No, hoy ya no es una mujer enigmática. María Magdalena ya no es un enigma. ¿Por qué? Porque hay mucha información de ella, porque sabemos quién fue verdaderamente, que fue esta discípula ejemplar que acompañó a Jesús, que no tuvo miedo. Fue una mujer que lo acompañó siempre a lo largo de su vida, que no lo abandonó jamás. Por eso él vuelve a ella, resucitado. Es una mujer que nos dejó un legado y nos dejó unas enseñanzas en su evangelio. Entonces hoy hay tanta información de María Magdalena. Sabemos quiénes fueron sus padres, sabemos quiénes fueron sus hermanos, sabemos por la tradición oral que no es menos válida, sabemos quiénes potencialmente fueron sus hijos, su estirpe, su linaje, su descendencia con este maestro, esos hijos luminosos, porque imaginémonos hijos de esta unión, qué potentes, ¿no? Por eso también hubo que preservarlos a estos hijos.
hubo que custodiarlos tal vez por demás y preservarlos mucho, porque ser hijos de estas dos luminarias no era tarea sencilla, ¿verdad? Entonces, ¿no? hoy María Magdalena ya no es un enigma. Tenemos mucha información de ella. Nos dejó también estos mensajes profundos del alma, de cómo reconocemos ese sentir, de todo el camino y también de todo el derrotero que ella tuvo con su propia alma para haber alcanzado luego la iluminación, el camino más elevado de la espiritualidad, siguiendo los pasos, ¿no?, que Jesús también fue abriendo y le fue marcando. Entonces, bueno, es una bendición poder hoy, digamos, revivir a esta mujer con todo el esplendor de su personalidad, con todas esas huellas que nos fue marcando en su vida y sobre todo quitarle el polvo vetusto que han tratado de ocultarla, que han tratado de restarle mérito, han tratado de que sea un personaje marginal cuando fue un personaje principal y protagónico en la vida de Jesús y, como digo siempre, en el drama bíblico más resonante de la historia de la humanidad. Bueno, aquí vamos a presentar a esta María Magdalena, ¿no? Esta mujer fuerte que hoy vuelve millonificado en la energía de muchas personas que estamos viviendo en esta época. Claro que sí, y volverás dentro de los veces 1000 años, cuando sea la época de la paloma, ¿no? Uy, Con qué todas las palabras. fuerte. Bueno, esto me encanta Pero porque hay entonces, un... parece que me ha llegado tan, tan profundo, que Sí, bueno, bueno, mira, nada, esto es una canalización, un escrito de un escritor francés que se llama Daniel Merois, y que él dice en un encuentro, María Magdalena tiene una visión con Jesús. Y ella dice, vi al maestro de manera tan vívida en mi sueño, en mi visión, que creo que podría haberlo tocado si me hubiese atrevido. Y él dice que Jesús le dice a María Magdalena, tú también volverás dentro de 2 veces 1000 años, cuando sea la era de la paloma. Dice, llegarás en el momento en el cual, gracias a tu intrepidez y a tu coraje, el mundo estará abierto para romper con esas cadenas del pasado. Dice, felices serán aquellos que no me esperarán, pero que me harán crecer en su seno, porque ellos son los verdaderos artesanos de lo que está por venir indefectiblemente. Es decir, que en realidad este mensaje tan amoroso de Jesús que le dice, tú también volverás dentro de 2 veces 1000 años. Y esto va de la mano absoluta con la profecía de los cátaros. Los cátaros, este pueblo que fue una hermandad espiritual, que vivió en la Edad Media en el sur de Francia y que tenían a María Magdalena como su maestra, junto con Yeshua, con su compañero de vida. Y ellos dejaron una profecía en el año 1321, el último gran perfecto cátaro, Guillaume de Belibaste, cuando él estaba siendo quemado en la hoguera por sus convicciones, por su convicción en cuanto a la igualdad del hombre y la mujer, el amor libre. Y por supuesto los cátaros creían que María Magdalena era la cabeza de ese movimiento espiritual junto con Jesús, ¿no?, que caminaron esta tierra como matrimonio místico. Y en esa profecía, ellos justamente, y Guillaume de Belibaste dijo, bueno, dentro de 700 años, el laurel reverdecerá y los cátaros volveremos a la tierra. Con lo cual, esos 700 años empezaron a cumplirse en el 2021. Es decir, que esta visión que tuvo este escritor francés, Daniel Merois, de decir, bueno, tú también volverás dentro de 2 veces 1000 años, es lo mismo que nos legaron los cátaros en la Edad Media cuando dijeron que el laurel iba a reverdecer 700 años después, y es esta época que estamos viviendo. Entonces, fíjate cómo todos los mensajes nos llevan a creer que esta energía sagrada, femenina, que tiene María Magdalena como arquetipo, en balance con la energía masculina que nos trae nuevamente a este Jesús, a este gran maestro, vuelve a manifestarse en la tierra. Y esto es lo que decía la profecía de los cátaros. Decía, bueno, los cátaros volveremos a la tierra. Y ellos decían, esta iglesia del amor,
fundada por estos grandes maestros, volverá a resplandecer en la humanidad entera. Y creo que llegó este momento, ¿no? Creo que es un momento que estamos todos viviendo de esta gran apertura espiritual que estamos teniendo como humanidad. Hay mucho trabajo por hacer, ¿eh? Ale, hay mucho trabajo por hacer, porque siempre es como que la sombra trata de interferir y es como dijeron los esenios, ¿no? Esta lucha de entre los hijos de la luz contra los hijos de la oscuridad. Pero bueno, yo creo que al final la luz y la verdad siempre triunfan. Claro que sí, por supuesto. Y bueno, esto que vos rescatás de la energía femenina, que de pronto hoy en el mundo está apareciendo sana, ¿no? En hombres y en mujeres, porque vamos a aclarar que no estamos hablando aquí de género, sino que estamos hablando de energías sagradas que son complementarias, ambas necesarias y ambas con la misma vitalidad para que haya un equilibrio. Y justamente esta pareja, que tiene muchas aristas desde las cuales podemos abordar, estaban representadas por un ser en un cuerpo masculino con un femenino muy potente. Jesús Exacto. tenía ese equilibrio a flor de piel y encuentra su alma gemela, un cuerpo femenino, una mujer con un masculino muy potente, porque María Magdalena fue una líder, ella fue una persona letrada que tenía su voz y que de pronto también a veces opacaba a los apóstoles, ¿no? Con sus preguntas, con su intervención, y también estaban un poquito celosos porque ella era la discípula amada. Exacto. Entonces, esto también nos trae hoy a humanizarnos, porque de pronto, bueno, Jesús tiene una figura que se la puede interpretar de muchas maneras, pero mucha gente solo se queda con su parte divina, pero fue un hombre, un ser humano, que como judíos sabemos, porque no nos tenemos que olvidar que tanto él como María Magdalena, como todos los personajes, son judíos. Entonces, hemos dicho, se ha dicho muchas veces que como hombre judío tiene que haber estado casado. Claro, así es, así es. Me encanta Y todo lo que que traes, ¿eh? Me gusta mucho, sabes mucho, así que sigue, sigue. no, lo que yo sé es, nada, son puntapiés para que vos puedas profundizarlo, porque la que realmente sabe sos vos, y yo mucho de lo que sé lo aprendí escuchándote y leyéndote. Entonces, bueno, es como que uno conecta también con esos arquetipos, que fueron seres humanos que caminaron en la tierra, que tuvieron sus emociones, que tuvieron sus conflictos, que tuvieron sus dificultades, como todos, pero que Exacto. por supuesto han dejado una impronta en la calle, en el campo cuántico, como me gusta decir a mí, que es una energía disponible. Porque claro, nosotros también somos, y esto también lo repito mucho porque es una idea que me gusta para comprendernos, como almas transitando una historia humana, que somos fractales de esa divinidad y que todos tenemos la información de todo. Por lo tanto, cada uno precipita la parte que le toca, pero hay almas, hay íconos en la historia que han dejado una impronta tan importante al punto que se ha creado una religión alrededor de Jesús, que era judío y que no era cristiano. Lo mismo le pasó a Buda, ¿no? Él no era budista. Y Exacto. bueno, han dejado una impronta en la calle, en la información, en la sabiduría que todos tenemos, que hace que estén siempre presentes y que vuelvan para contarnos nuevas historias, ¿sí? Contarnos nuevas historias que nos hacen recordarnos en ellos. Por eso me gustó el título, Recordándonos en María Magdalena, porque todos Claro que sí. nos tenemos para recordarnos en ella, hombres y mujeres, desde nuestra energía femenina y desde nuestra energía masculina en equilibrio. Hacia ahí vamos. Exacto. Bueno,
me gustó mucho este resumen que haces un poco, ¿no? De la vida de quién fue María Magdalena. Y ella fue claramente una mujer que siempre acompañó en vida a Jesús. Fue esta mujer judía de la que bien vos hablás, porque muchas veces nos olvidamos que tanto Jesús como María Magdalena, como la Virgen María, como los apóstoles fueron judíos. Entonces, cuando queremos llegar a comprender verdaderamente el mensaje que ellos nos trajeron, tenemos que ir a las raíces del judaísmo. Es decir, tenemos que ir a los orígenes hebreos del cristianismo. Tenemos que entender un montón de cosas y de volver a reeducarnos, ¿no? Porque si no creamos un Jesús que no fue el que verdaderamente caminó esta tierra. Y si 2000 años después nos seguimos apasionando por estos dos personajes, por estos grandes maestros, es porque han dejado verdaderamente un legado vivo, un legado que pasó a lo largo de los siglos, que la humanidad necesitó evolucionar para tal vez hoy recuperar la vida de ellos dos como verdaderamente la han tenido, ¿no? Humanizarlos. Entender que fueron seres humanos, diferentes sí, por supuesto. Como muy bien expresaste, Jesús tenía su energía masculina, pero su energía femenina muy desarrollada, al igual que María Magdalena, su contraparte, también su energía masculina. Por eso ellos eran estos complementos sagrados. Y no hay que olvidarse que Jesús, al ser un rabino, observante de la Torá, un hombre que conocía la ley a la perfección. ¿Y de qué ley hablamos? De la Torá, porque miren, no había Antiguo Testamento hasta que se creó el Nuevo. Con lo cual, lo que había en la época de Jesús era la Torá. El Antiguo Testamento es una construcción de siglos posterior. Jesús era un observante, era un bien nacionalista, por otro lado, era un buen representante del pueblo de Israel, del pueblo judío. Y como rabino, y además dentro de la ley mosaica, un hombre que no se casaba era considerado un fracaso porque decía que ni él ni ninguno de sus descendientes, que no iba a tener al no casarse, iba a poder sentarse en el trono de Israel. Es decir, que de cualquier familia se esperaba el nacimiento del Mesías. Recordemos que la llegada del Mesías para el pueblo de Israel es algo clave. Y Jesús tenía todos esos condimentos, todas sus características, para pensarse que era este Mesías que el pueblo esperaba, que lo iba a liberar al pueblo del yugo romano, de las distintas opresiones. Pero Jesús siempre dijo, ¿no? Hasta el cansancio, por otro lado, que él no había venido a abolir la ley ni los profetas, sino que había venido a poner en práctica. Con lo cual, si él había venido a poner en práctica esta ley, claramente célibe no iba a ser. ¿Por qué? Porque al ser un judío con todo lo que se esperaba, y además la procreación era responsabilidad del hombre. La ley de Moisés dice que si un hombre está casado durante 10 años con una mujer, y con esa mujer no logra tener descendencia, decía, tome otra mujer y tenga descendencia. ¿Por qué? Porque lo que se esperaba era que el pueblo de Israel tuviera una comunidad fuerte y numerosa, porque de cualquiera de esos hijos podía venir el Mesías. Eso era lo que estaba en la concepción del pueblo judío en el siglo I. Entonces, un Jesús célibe, sin estar casado, sin tener descendencia, no le hacía sentido a nadie. Por otro lado, Jesús sabemos que debatía permanentemente con los fariseos. Y si Jesús no hubiera estado casado, los fariseos le hubieran echado en cara que no estaba casado. Porque los fariseos siempre buscaban que Jesús pisara el palito, a ver qué hacer para arrinconarlo. Le hacían preguntas muy capciosas, de las cuales Jesús siempre salía ileso. Entonces, cuando miramos a María Magdalena y pensamos a una María Magdalena como compañera de vida, por un lado, de Jesús, como discípula, porque Jesús era un maestro, y sabemos también, por los textos a los cuales hoy podemos acceder, sabemos que Jesús le impartía a María Magdalena algunas enseñanzas que no le impartía a otros apóstoles. ¿Por qué? Porque ella, como vos bien dijiste, era culta, era letrada, era una mujer que su padre era el líder de la sinagoga de Cafarnaúm, con lo cual la espiritualidad se vivía en ese hogar de manera muy profunda. Entonces ella podía comprender esas enseñanzas más elevadas de Jesús, que le hablaba al alma, que le hablaba al espíritu. Es decir, que María Magdalena tuvo acceso a ese conocimiento, y aquí hago la invitación, porque los textos, gracias a Dios, hoy se recuperaron, y hay un texto muy valioso que se llama Pistis Sophia, que es fe y sabiduría, que se dice que es una ofrenda espiritual, el Pistis Sophia, donde estas dos cualidades de la fe y la sabiduría están presentes en cada uno de los seres humanos. Bueno, allí
se rescatan todas las enseñanzas que Jesús imparte a los discípulos, pero particularmente a María Magdalena, durante 11 años posteriores a su resurrección. Y te voy a contar lo que es más llamativo de este texto Pistis Sophia, que hoy lo podemos comprar y lo podemos conseguir y estudiar y leer, es que es un texto canónico para la Iglesia copta. Es apócrifo para la Iglesia católica, pero es canónico, está dentro del canon bíblico de la Iglesia copta, este Pistis Sophia. Y la Iglesia copta es de las iglesias más primitivas, de las primeras, las más antiguas, con lo cual hoy tenemos acceso a verdaderamente qué pasaba en ese entorno, ¿no? De los discípulos, no era todo un lecho de rosas, no era una hermandad sagrada que se llamaban. Pedro la cruzaba María Magdalena, no solamente en el Pistis Sophia, en el Evangelio de Tomás, en el propio Evangelio de María Magdalena. Todo el tiempo le va a pedir a Jesús que la saque a María Magdalena del grupo, porque pregunta mucho. Claro, María Magdalena no era una mujer de las características de su tiempo, de su época. Ella quería saber, quería preguntar, quería entender, porque después iba a tener que enseñar. Entonces ella quería experimentar las enseñanzas de su maestro. Y Pedro, que probablemente, cada uno tuvo un rol, ¿no? Pero Pedro probablemente, que no llegaba a comprender esas enseñanzas más elevadas, se enojaba porque María Magdalena preguntaba, porque hablaba, porque quería entender, y porque decía, a ver, maestro, déjame ver si comprendí tu mensaje, y con sus propias palabras le daba una devolución a Jesús. Entonces, esta fue una mujer, líder entre líderes, una mujer que estuvo por momentos en un entorno hostil, que se tuvo que enfrentar a las sombras, a miradas tensas, a situaciones difíciles, ¿no? Un entorno tremendamente machista, 12 hombres, y ella como la líder del grupo de las 7 mujeres discípulas que seguían a Jesús. Con lo cual, verdaderamente, ella tuvo que hacerse fuerte. El Pistis Sophia dice que María Magdalena hablaba de una manera muy amorosa, pero que se expresaba, es decir, amorosa pero contundente. Y esto me lleva a pensar algo que dijiste antes con respecto a la energía femenina y a la energía masculina, que siempre lo digo. La energía femenina es sutil, habla de las emociones, del alma, de la espiritualidad, pero no es débil. Y la energía masculina habla del orden, de las normas, de lo más estricto, establece una estructura, pero no por eso es agresiva. Porque, viste, cuando se dice, bueno, el sexo femenino, el sexo débil, no. Esta concepción del sexo débil, pasadísima de época, tiene que ver con que en los primeros siglos de nuestra era y mucho tiempo antes, cuando se hacían las grandes construcciones, se cargaban piedras, claro, la mujer a veces no tenía la misma fortaleza física que los hombres. Es que quedaba justamente este concepto. Ahora bien, la energía femenina es una energía sutil y amorosa, pero firme también, ¿no? No es débil, y esto es importante, que empecemos a quitar estos rótulos con respecto a lo femenino, a la sutileza, a prestar atención a nuestra intuición. Mirá si Jesús tenía desarrollada su intuición, tenía desarrolladísima su energía femenina, el alma, el sentir, ¿no? Y María Magdalena también, desde luego. Por eso a mí me gusta traerlo a ellos como complementos sagrados, porque los dos tenían muy balanceadas sus energías. Entonces, rescatar a María Magdalena es nuevamente reeducarnos y entender que fue esta mujer vital, vital en el ministerio de Jesús, una mujer valiente, fuerte, resiliente, porque verdaderamente tuvo una parte de su vida teñida por el drama, aunque a mí me encanta sacarla de ahí, ¿no? Y rescatar como la luz más potente que ella nos dejó, con sus enseñanzas, con sus mensajes, con su vida misma. Y como dice la tradición del nudo de Isis, por eso a María Magdalena se la representa con el nudo de Isis, porque el nudo de Isis representa la vida, la inmortalidad, y habitualmente se lo pinta o se lo esculpe como un nudo de zapato. ¿Y qué quiere decir este nudo de Isis en María Magdalena? Bueno, el nudo de Isis representa una huella viva dejada o surcada en el piso. Esa huella viva es el camino de iniciación.
Es este camino iniciático que ella nos ofrece. Y cuando hablamos de iniciación, hablamos de algo inherente a lo espiritual. Siempre en las iniciaciones es iniciarnos, es empezar algo nuevo. Y está asociado al camino de la espiritualidad. Cuando el alma llama, ¿no? Como llamó en su momento a María Magdalena con su misión, a Jesús y a cualquiera de nosotros. Cuando nuestra alma nos convoca y dejamos estas zonas de confort, de lo que hablábamos al principio, hay que tener valentía y coraje para escuchar el llamado del alma y decir, bueno, le voy a dar espacio y voy a seguir con lo que siento que ahora me compete en mi vida y me voy a atrever a dar ese salto. Bueno, a ver, María Magdalena, Jesús y tantos otros maestros dejaron esa zona de confort, siguieron el llamado de su alma, ese camino de iniciación que gracias a ellos hoy tenemos. Y hay algo de esto que me encanta de la profecía cátara, que la profecía cátara, entre todo lo que dice, dice, saludamos a todos aquellos maestros en el pasado que nos abrieron el camino, pero que pagaron el precio, ¿no? Entonces, los cátaros pagaron el precio, Jesús pagó el precio, María Magdalena pagó el precio cuando la difamaron, la transformaron en prostituta, la quisieron hacer una mujer marginal, todas mentiras, porque después cuando uno va a los textos, y fue la Iglesia en el Concilio Vaticano II, en el año 1969 dijo, señores, nos hemos equivocado, miren lo que hemos hecho con esta mujer, 1500 años tratándola de prostituta cuando en verdad fue la apóstol de los apóstoles, ¿no? Esta mujer que acompañó al Maestro Jesús como nadie, que no tuvo miedo en ningún momento y que fue un baluarte de su ministerio. Pero bueno, por eso me encanta cuando dice esto, ¿no? Que saluda a todos aquellos maestros que nos abrieron el camino, que nos dejaron un camino de iniciación. Y yo creo que así como estos arquetipos de Jesús y María Magdalena volvieron, también los cátaros con este reverdecer del laurel, simbólicamente volvimos a la tierra. Y acá estamos hoy conversando. Acá estamos los cátaros conversando. Yo tuve un par de regresiones hace unos años, no espontáneas, sino que me las hice con una persona y fui quemada 2 veces en la hoguera por apóstata. Era lo que decía, y era la época medieval, porque bueno, uno cuando hace esa regresión y puede revivir, ve el entorno. Entonces posiblemente acá estoy de vuelta. No tengas duda. Yo lo siento así, pero bueno, uno siempre, no sé, da lugar tal vez a la duda, pero no, yo lo siento así, 2 veces, o sea, volví y me volvieron a quemar, y hoy sigo siendo apóstata tampoco, por suerte no está más la hoguera, Exacto. Pero bueno. Exacto, yo siempre digo, bueno, ahora a la hoguera no nos van a tirar, o sea, ya nos tiraron a la hoguera, nos quemaron en la hoguera por convicciones espirituales. Claro. Fíjate el temor que tuvieron en su momento, porque todas estas verdades que salieron fuertemente a la luz en la Edad Media, tuvieron que ser apagadas con el fuego de esa hoguera tan intensa. Hoy no nos pueden tirar a ninguna hoguera. Entonces hoy, claro, lo que hacemos a través del poder de la palabra, así era como curaba Jesús, como sanaba María Magdalena, sanaban además de con el poder de la imposición de manos, también con el poder de la palabra, porque la palabra crea, construye, es vibración, es energía, y hoy todo esto que nosotros ponemos en el universo no se puede frenar. Hoy ya no hay hoguera que queme, claro, la vibración de nuestras palabras. No existe. No hay forma. No hay forma. Gracias al camino de esos maestros, como bien decías recién. Y bueno, hemos nombrado a los cátaros, porque claramente María Magdalena y los cátaros están sumamente unidos históricamente. Y bueno, hace muy poquito vos volviste de Tierra Santa en otra de tus maravillosas peregrinaciones que llevas el cuerpo pero son del alma, ¿no? Sí. Esos viajes que empiezan antes y que terminan mucho después, así que estás en medio de ese viaje todavía, seguro. Sí, sí. Y bueno, caminando nuevamente esas tierras, ¿nos querés contar algo que hayas descubierto nuevo, tanto
desde adentro hacia afuera como de afuera hacia adentro, porque cada viaje es único, es diferente, y además que siempre va, aunque volvemos al mismo lugar, somos otros, ¿verdad? Exacto. Entonces, bueno, las experiencias son diferentes. Estuviste en Magdala. Sí, estuve en Magdala, soy muy afortunada, dichosa y estoy muy agradecida con la vida de tener la oportunidad de ir seguido a Magdala, a conectar con su energía amorosa. La Galilea es un lugar que yo amo. El 80% de las enseñanzas que conocemos de Jesús ocurrieron en la Galilea, en esta región que está formada por Tiberíades, por Magdala, por Cafarnaúm, por el monte Arbel, ese monte que está frente a Magdala, donde Jesús iba a enseñar de manera oculta a María Magdalena, porque recordemos que en el siglo I no podía abiertamente una mujer tener acceso al conocimiento, porque estaba prohibido. O sea, las mujeres, María Magdalena, por eso digo que no era una mujer de su tiempo, era una mujer más de este tiempo que del siglo I, pero de todas maneras ella se las rebuscaba para acceder al conocimiento. Y Magdala es un lugar que cada vez que vuelvo me recuerda cosas diferentes, me trae experiencias nuevas. Estuvimos, ahora estuve 2 veces, estuve 20 días, 20 y pico de días en Israel y fui con 2 grupos diferentes. Y con los dos nos fuimos casi en Magdala, a la orilla del mar de Galilea, que no es un mar, de paso digo es un lago, se llama Claro. Kinneret. Lo que pasa que lo conocemos como mar de Galilea, pero en realidad es un lago pacífico, calmo, digno de presencia divina. Y ahí podemos recrear ese momento en el cual Jesús llegaba seguramente con su barca antes de entrar a la sinagoga de Magdala para poder dar allí sus enseñanzas. Entonces ahí cerca de las orillas, de la orilla del mar de Galilea, hacemos un círculo. A mí me encanta hacer siempre círculos ahí, porque bueno, los círculos son poderosos, ¿no? Tienen un gran poder de sanación, la energía va fluyendo entre todos los que estamos allí tomados de nuestras manos. Hacemos un ritual cátaro siempre, porque a mí me gusta construir puentes, ¿no? El puente entre la Magdalena de Magdala, por eso su nombre, esa era Miriam de Migdal, por su nombre en hebreo, Migdal significa torre o fortaleza, y ella fue una fortaleza en la vida de Jesús, en la cual Jesús pudo apoyarse. Y me gusta hacer estos puentes simbólicos, unir ambas energías, como digo yo, de sus 2 vidas, integrarlas en una, su vida con Jesús y su vida después de Jesús en Francia. Entonces, siempre ocurren emociones diferentes y es como muy experiencial. A mí me gusta que verdaderamente en los viajes hay mucha información, pero me gusta que haya espacio de silencios. Yo amo el silencio, donde cada uno se conecte con la energía del lugar, con el aire que sopla ahí, ¿no? Que conecten con la paz, porque ese silencio y esa paz trae respuestas, ¿no? Uno invoca esa energía amorosa y siempre esperamos, bueno, conectarnos. Cuando vamos y no esperamos nada, pero ya cerramos los ojos, respiramos ese aire que ellos respiraron, caminamos esos lugares que ellos caminaron. A mí me gusta que cada uno lo haga a su aire, a su tiempo, que el que quiere quedarse meditando se pueda quedar ahí en silencio, recibiendo esos mensajes. Verdaderamente es algo hermoso poder conectar con esa energía divina. Es una energía de amor. Y hay vórtices en el planeta, ¿no? Hay lugares que son portales, definitivamente. Para mí, la Galilea es un gran portal, Jerusalén, desde luego que es otro. Eh, Sí. bueno, el sur de Francia es un centro de energía hoy muy renovada y amorosa. Entonces, bueno, ¿qué te puedo decir? Ir a la Galilea es vivir una experiencia para mí hermosa, mística, de conectar con esos tiempos bíblicos, ¿no? De volver al siglo I, porque hoy, claro, por ejemplo, Magdala es un centro arqueológico que se puede visitar, que está muy activo, donde vemos la sinagoga, esa sinagoga, y nos podemos imaginar Jesús entrando ahí, los apóstoles esperando afuera, María Magdalena, en ese pueblo estaba también en Magdala el lugar de trabajo del padre de María Magdalena, él tenía ahí el procesamiento del pescado, por eso era un pueblo muy rico.
fue el centro de la Galilea hasta el año 20, porque después ya fue Tiberíades. Y bueno, todos los datos históricos nos sirven ¿para qué? Para poder construir o reconstruir ese tiempo bíblico, ¿no? Y a mí me parece que siempre que uno tiene la oportunidad de viajar, cada viaje es único y es transformador, y en cada grupo las personas que llegan son diferentes. Y también siento que las energías de todos se van uniendo, y te aseguro que es algo muy potente, porque somos una sola alma. Y yo lo vivo así, y es la devolución que recibo también de los peregrinos y peregrinas que vienen a estos viajes, ¿no? Porque, bueno, todos vamos, y yo siempre digo, les deseo a cada uno que puedan encontrar aquello que han venido a buscar. Y que si no venían a buscar nada, que la vida los haya sorprendido con esto que ocurre, con estas experiencias, con estas vivencias del corazón y del alma. Ya sea a través de un olor, porque los olores nos van a conectar con el olfato, con nuestra intuición, con nuestras vidas pasadas, con nuestra infancia, ya sea a través del tacto, tocar esas piedras. Y muchas veces a partir de que tocamos piedras, podemos hacer como regresiones, ¿no? A través del tacto, a través del aroma, ¿no? A través de cuando uno cierra los ojos y se conecta directamente con el corazón. Con lo cual, bueno, todavía uno cuando vuelve de estos viajes, estamos unos cuantos días hasta que volvemos a conectar con el día a día, ¿no? Yo quedo vibrando en una energía diferente. Y después, bueno, volvemos acá y cuando volvemos, a mí me cuesta un poco volver a retomar mis actividades porque, bueno, quedo como vibrando en una sintonía distinta. Pero hermoso es, ¿eh? El proceso es muy hermoso. Vos haces esos peregrinajes a los dos mundos de María Magdalena, ¿no? En Magdala, en la Galilea, donde ella hizo su primer acercamiento, digamos, a toda esta sabiduría que después iba a transmitir, después de la muerte de Jesús, en el sur de Francia, ¿no? Exacto. Y sos una investigadora que, por supuesto, destacar que las fuentes que Marisa utiliza para investigar son sumamente serias y que también has basado mucho en la tradición oral para ir descubriendo cosas. Y ese peregrinaje nos lleva a ir descubriendo cada vez más en el sur de Francia que sabemos que María Magdalena se fue allí después de la muerte de Jesús, un poco para resguardar su descendencia, como nos contabas antes, y bueno, podríamos hablar un poco de la descendencia. Hay distintas vertientes, ¿verdad? Hay quienes dicen que tuvo gemelas, Así es. otros que dicen que tuvo dos varones y Sara, y que esos varones, uno en la Bretaña, el otro por la zona de Italia, pueden haber seguido su camino, su vida. ¿Qué nos podés contar de esa descendencia? O por lo menos, ¿qué es lo que vos creés como más firme que pueda haber sido? Así es, bueno, mira, ella luego podemos decir, de la resurrección de Jesús o de la ascensión de Jesús a los cielos, ella se escapa para preservar su vida, probablemente la vida de sus descendientes también, desde luego. Entonces, ¿por qué llega al sur de Francia? ¿Es azaroso? Bueno, no, no es azaroso. Y vos hablabas recién de fuentes. Y a mí me gusta mucho el rigor científico y citar fuentes. Entonces, en el año 1260, Jacobo de la Vorágine, que fue un arzobispo de Roma, escribe lo que se llama la leyenda áurea o la leyenda dorada, donde cuenta la vida de un montón de santos y entre ellos va a contar la vida de María Magdalena. Y él va a contar cómo fue este tránsito. Él va a decir que llegan a la Galia, que los romanos los suben a un bote sin remo y sin timón, y que esperaban que se murieran, pero que el destino finalmente, por la gracia divina, los hace llegar al sur de Francia, que en esa época era la Galia. La realidad es que no es azaroso que hayan llegado a la Galia, sino que la Galia era un lugar de refugio de muchos judíos expulsados por el Imperio Romano. Había una comunidad judía relativamente importante en aquellos tiempos en la Galia, lo que luego vamos a conocer como Francia. Con lo cual, la Iglesia reconoce
que María Magdalena llega al sur de Francia, que tuvo allí su apostolado, y de hecho la tumba de María Magdalena en el sur de Francia es la tercera tumba más importante de toda la cristiandad, así lo certifica la Iglesia Católica, luego del Santo Sepulcro en Jerusalén, del Vaticano, la tumba de Pedro en Roma, y la tercera es la de María Magdalena. Es decir, que para la Iglesia el apostolado de María Magdalena en el sur de Francia existió. Y la Iglesia nos puede gustar o no, nos puede servir como aval la Iglesia Católica o no, pero es una fuente. Con lo cual en el año 1260 tenemos este hombre escribiendo la Leyenda Áurea, que fue el libro más leído después de la Biblia en la Edad Media. Hubo más de 1000 ejemplares circulando a lo largo de todo ese periodo de la Leyenda Áurea. Es así que tenemos una primera referencia de que María Magdalena llega allí, no llega sola, llega con sus hermanos, Marta y Lázaro, que también Jacobo de la Vorágine va a decir que María Magdalena era la hermana de Marta y Lázaro, nos va a hablar de quiénes eran los padres de María Magdalena, y ella allí se cree que llega con uno de los descendientes. La tradición oral sostiene que María Magdalena estaría embarazada al momento de la crucifixión de Jesús, y que Sara, esta hija de este sagrado linaje, llega con ella al sur de Francia cuando ya Sara no era bebé, sino que tendría unos 10, 11 años. Donde estuvo María Magdalena entre que deja la Galilea y el sur de Francia, bueno, se cree que habría pasado algunos años en Egipto, ¿no? Un primer refugio que la recibió, donde ella dio a luz a Sara, donde estuvo allí un tiempo y luego de unos años va al sur de Francia. ¿Qué sostiene la tradición oral con respecto a sus descendientes? Bueno, sostienen que tuvieron algunos 3 hijos, que es la versión que a mí más me resuena, que un hijo habría ido, como muy bien dijiste, a Italia, otro hijo habría ido a Bretaña, lo que después vamos a conocer como el Reino Unido, por eso también la gran veneración que hay a María Magdalena en el Reino Unido, y ahí conocemos toda la tradición de Avalon, de Glastonbury, ¿no? Del rey Arturo, de José Arimatea, y Sara, que llegó y se quedó en Francia, y que se cree que la línea de descendencia de Sara está unida por cruzar algunos árboles genealógicos con los reyes merovingios. Estos reyes que fueron los primeros 39 reyes de la Casa Franca, de lo que después va a ser Francia. Y ellos se consideraban descendientes de esta estirpe sagrada por la rama femenina a través de Sara. Hay otra versión que sostiene, a ver, se dice que, por un lado, los descendientes de la mano de Sara van a hacer una continuidad con los reyes merovingios, y otros, de la mano de su hijo, que se va a establecer en lo que hoy conocemos como Gran Bretaña, va a ser la línea de sangre de los Estuardo. Es decir, que hay 2 líneas, probablemente la más estudiada es la de los reyes merovingios. Hay mucho por hablar de los reyes merovingios, estos reyes considerados sanadores, hechiceros, pero hubo 39 reyes merovingios que sostenían ser descendientes de la tribu de Benjamín, a la que pertenecía María Magdalena, y, por supuesto, a esta descendencia por parte de la descendencia de Sara. Con lo cual, para mí, hay cierta lógica, y ahí podemos encontrar a grandes referentes como Margaret Starbird, una mujer que ha estudiado muy en profundidad, es una voz autorizada con respecto a María Magdalena, Jesús y su descendencia. Pueden buscar información también de Lawrence Gardner, un escritor escocés, un gran estudioso de la descendencia y del árbol genealógico de Jesús y María Magdalena hacia arriba y posterior, y también a Jean-Yves Leloup, un teólogo francés, un padre dominico, que yo adoro y lo recomiendo siempre leer, que hace unas interpretaciones muy profundas de los evangelios de María Magdalena, de Felipe, de Tomás. Bueno, un hombre que para mí es más que una voz autorizada en todos estos temas, ¿no? Hay una biblioteca de gente sumamente estudiosa, muy relevante, que abordan con mucha seriedad todos estos temas. Y bueno, por eso a mí, digamos que toda la tradición de María Magdalena, de la descendencia junto a Jesús, sabiendo y entendiendo que él fue un rabino, un hombre que tenía que casarse. A ver, a su abuelo, Joaquín, el padre de la Virgen María, el marido de Ana, lo echan del templo
lo expulsan porque decían que él era una vergüenza y un fracaso porque no había tenido hijos para el pueblo de Israel. Y estamos hablando del abuelo de Jesús, no de hombres desconocidos. Al abuelo de Jesús lo expulsan del templo por no tener descendencia. Con lo cual imaginémonos que Jesús, teniendo también este antecedente y siendo un hombre judío, Jesús usaba su manto ritual, su talit, usaba los tefilim para rezar. Yo sé que es difícil imaginarnos un Jesús, pero en realidad el cristianismo, el catolicismo, lo que hizo fue desjudaizar por completo a Jesús y volver a transformarlo. O sea, lo desvistió para volver a vestirlo. Mira, tengo aquí una imagen que te voy a mostrar, que acabo de traer, de Magdala, de María Magdalena. Mira, a mí me encantan las esculturas, yo hago esculturas. Fíjate, ella tiene su manto ritual, tiene el talit, sí, que lo vemos aquí, tiene el nudo de Isis, que nos recuerda que María Magdalena también accedió a estos conocimientos, ¿no?, de las tradiciones egipcias. El nudo de Isis es porque fue formada en tradición espiritual. Tiene su jarro de alabastro en la mano, ahí, ese jarro donde ella llevaba los ungüentos para ir a ungir el cuerpo de Jesús. También recibida... Claro, también es una costumbre egipcia, ¿verdad? Exacto, exacto. Y bueno, las mirráforas, ¿no?, que tenían estos aceites que eran conductores, unían el cielo y la tierra. Y también tiene aquí una ánfora. Mira, el ánfora, sí, que se prendía, bueno, luego vinieron las antorchas, estaban las velas, ahora en tiempos más recientes, pero hace referencia esta antorcha al conocimiento, a la luz que ella accedió, a la sabiduría espiritual. Y bueno, esta me parece una imagen preciosa porque nos recuerda a la vez el judaísmo de María Magdalena con su manto ritual, ¿no? Ella lo tiene en rayitas bordó, habitualmente la de los hombres es color azul o negras, pero bueno, es empezar a recuperar los orígenes, es volver verdaderamente a lo que ellos conocieron, lo que ellos estudiaron. Ellos no conocieron ningún Nuevo Testamento, nada de lo que se les impuso después fueron cosas que ellos conocieron en su época. No existía tal Antiguo Testamento. Al Antiguo Testamento se lo empieza a denominar así cuando surge el Nuevo. Entonces imaginémonos, ellos nacieron, vivieron y murieron como judíos. Con lo cual, el cristianismo apareció 2 siglos después, prácticamente, ¿verdad? Exactamente. Es una construcción muy posterior. Los evangelios canónicos... En el 325, en el Concilio de Nicea. Una limitación en cuanto a lo que cuentan, porque son muy similares, muy cronológicos. Exacto. María Magdalena es nombrada mucho, pero después desaparece. Exacto, ya en los Hechos de los Apóstoles, los hombres, no, las mujeres como que desaparecen, y las mujeres en el ministerio de Jesús fueron muchas. Estas 7 discípulas, de las cuales María Magdalena era la líder, estaban siempre y son muy mencionadas. Por supuesto, María Magdalena es la más mencionada, junto con la madre de Jesús, pero es a la única que se le reconoce además un evangelio, a María Magdalena, y hoy lo tenemos al alcance de la mano. Es decir, hoy podemos leer estas enseñanzas que ella recoge de lo que aprende en vida con Jesús. Lo mismo el evangelio de Tomás, lo mismo el evangelio de Felipe, que nos va a decir que María Magdalena era la esposa de Jesús, que siempre caminaba con él, que María Magdalena era para el maestro una hermana, una madre, su esposa. Y va a decir que el maestro besaba a María Magdalena frecuentemente en la boca. Y Felipe era casado, todos los apóstoles eran casados y tenían descendencia. Felipe tenía 4 hijas mujeres. Sabemos que Pedro estaba casado porque Jesús curó a su suegra. Entonces, sabemos que... Exacto, mismo Pablo, San Pablo, que durante muchísimo tiempo tiene una mirada muy sesgada con respecto al matrimonio y a las mujeres. Sin embargo, en el capítulo 1 de Corintios,
Pablo dice, ¿acaso no tengo derecho a tener conmigo una esposa? Como todos los hermanos del maestro, como todos los apóstoles, Pablo reclama derecho a tener una esposa consigo, y la tuvo. Santa Tecla fue la esposa de San Pablo. Y pueden buscar el texto que se llama Los Hechos de Pablo y Tecla. Si bien es un texto que se encontró también posterior, circulaba en el siglo II, y también sabemos que circulaba porque Tertuliano va a hacer referencia a Santa Tecla y va a decir, no vaya a ser cosa que muchas mujeres tontas e intrépidas se crean con el derecho a enseñar y a bautizar como Santa Tecla. Es decir, que hasta Tertuliano la nombra. Y sabemos, la vida de Tecla, patrona aquí de Tarragona, en España, fue la compañera de vida de San Pablo. Entonces, querer mutilar la sexualidad en Jesús, en la Madre María, y exacerbarla en María Magdalena fue una locura. Entonces, por eso hoy tenemos que rearmar este rompecabezas para poder entender que fuimos creados como seres completos, totales, para poder disfrutar de absolutamente todo lo que la creación nos brindó. Por eso ellos vuelven con tanta fuerza. A estas mujeres, de las cuales se dice que inclusive la abuela Ana, la Madre María, María Magdalena, fueron formadas en la escuela de Isis, y ahí se enseñaba la sexualidad sagrada. Exacto. Lo que hoy se conoce, o que por ahí en el ambiente más de India se conoce como la sexualidad tántrica, que bueno, yo tuve la suerte de estudiar yoga y de estudiar también esas dos energías en donde se representa la energía femenina como conciencia y la energía masculina como energía. Para que ambas puedan estar activadas tienen que unirse, y hay métodos en donde por respiración, inclusive también con la pareja, esa energía que se le llama Kundalini en ese contexto, sube y es creativa. Exacto. Es energía creativa. Es decir, la energía sexual no es solamente hablar de una relación íntima, sino que es la energía creativa, y que también se habla muchas veces de que el femenino es el campo magnético y el masculino el eléctrico. Correcto. De nuestro campo electromagnético, y al reprimir el femenino durante tanto tiempo, y en este contexto, en la figura de María Magdalena, nos olvidamos de lo que es recibir, porque lo femenino es receptor, lo masculino es dador, y ese campo magnético no lo tenemos tan activado justamente por esta razón de que nos han, pueden haberla ocultado por muchas razones, pero nos han quitado como humanidad la capacidad de recibir. No nos creemos merecedores de recibir, es dar, es dar, es dar, es expandir. Exacto. Y eso es importante y es necesario, pero también lo otro, tiene que estar el equilibrio. Y esa sexualidad tántrica, que se llama Vedanta, es esa sexualidad sagrada que va más allá del cuerpo físico, que en realidad uno la vive con el alma gemela todo el tiempo. Sí, exacto, y te digo... Y esa energía creativa. Claro, claro que sí. Totalmente. Y es la energía, es el balance que existe en el universo también. Así tiene que ser. Y con respecto a esto que vos traías de la sexualidad tántrica y de esta alquimia sagrada que se produce, también me encanta un escrito divino que se llama el Manuscrito Magdalena, de Tom Kenyon, donde es un psiquiatra y él, bueno, tiene determinadas circunstancias en su vida y empieza a recibir la conexión con María Magdalena, y él le va haciendo muchas preguntas. El libro es fabuloso y justamente habla de esto que vos acabas de mencionar, ¿no? De cómo uno es magnético, el otro es eléctrico, cómo se necesita ese balance, cómo se necesita esa alquimia sagrada, que lamentablemente fue mutilada, partida al medio, escindida, el sagrado femenino. ¿Y por qué ahora es tan necesario volver a recuperarla? Para restablecer esa armonía universal y para poder ser felices y completos en nuestra vida. Básicamente es eso. Ser felices, vivir en plenitud,
les recomiendo mucho porque además el libro es un libro práctico, de ejercicios, de cómo, y cómo María Magdalena va explicando todo esto, y verdaderamente es fabuloso. El libro se llama El manuscrito Magdalena, de Tom Kenyon. Te digo que si yo lo hubiera leído hace 10 años, tal vez no lo hubiera entendido o no estaría lista hace 10 años, pero lo leí, no sé, hace 5 años y fue algo que no pude creer. Así que lo recomiendo porque cuando uno habla de estas cosas desde el amor, desde el respeto y hacer una revisión a todo lo que ha pasado con el sagrado femenino a lo largo de la historia de la humanidad, es vital recuperarlo. Por eso nuevamente vuelve con tanta fuerza este arquetipo de almas gemelas de Jesús y María Magdalena. Y son estos fractales de los que hablábamos antes. Somos fractales de esa energía. Ya no vuelve una María Magdalena, un Jesús reencarnados en fulano, mengano. No. Todos, miles y millones que tenemos esta energía crística, ¿no? Y que nos vamos conectando a lo largo de todo el mundo. Entonces no tenemos que esperar que vuelva un Jesús, una María Magdalena. No, porque ya están en la tierra, en la energía y en la fractalidad que tenemos cada uno de nosotros, ¿no? Que nos sentimos en esa vibración de, ay, María Magdalena la amo. A mí mucha gente me dice, ay, la amo al Maestro Jesús. ¿Por qué lo seguimos amando? Porque algo de ellos vive dentro nuestro. Claro, exactamente, porque nos recordamos en ellos. Exactamente. Y nos Es esto. estamos recordando, ¿no? Y despertando justamente esa energía de ellos latente dentro nuestro. Creo que no hay mucho más misterio, pero hay que hacer el trabajo personal, ¿eh? Que es de cada uno. Claro, porque por supuesto que el equilibrio de las dos energías y esta sexualidad tántrica primero es en uno, tiene que estar completa en uno, para poder luego brindarla o no a alguien más que pueda ser nuestra alma gemela o nosotros mismos crear desde esa energía en equilibrio, el campo electromagnético, el dar y el recibir y todo lo que eso implica, ¿no? Exacto. Maru, hace más de una hora que estamos, yo seguiría mucho más, no me di cuenta porque pasó volando Pasó el volando. tiempo, pero bueno, no quiero entretenerte más porque allá en Barcelona es Me tarde. voy a preparar la Aquí. cena. Tengo que Pero preparar la bueno, cena. eh, bueno, me quedaron muchas cosas para preguntarte, pero es que es infinito. Cuando uno empieza, hay tanto para profundizar que podemos ir por cualquier lado y seguir. Así es. Así que bueno, Maru, te dejo que descanses, te agradezco infinitamente por este rato juntas. Me encantó esta charla, me encantó este tiempo real de compartir con todas estas personas que nos han acompañado, que han puesto tantos corazones, Sí, qué corazones amores. y maravillosos mensajes también, ¿no? Así que bueno, Maru, la primera de muchas, ojalá. Sí, Eh, claro que sí, la primera de muchas. Gracias, Ale, por esta convocatoria, a todos los que nos acompañan. Veo mucha cantidad de gente amiga que me siguen siempre, que seguramente muchos son de tu comunidad. Muchas gracias por el respeto, por el amor, porque cada palabra es sin pretender convencer a nadie de nada. Son muchos años claro, investigando la vida en profundidad de María Magdalena, leyendo cantidad de libros de diferentes fuentes. Algunas me gustan, otras me dan dolor de estómago, pero también yendo a los lugares donde ella vivió, donde evangelizó, hablando con la gente en cada lugar. Así que gracias, Ale, gracias a ti por este espacio, gracias a todos y por supuesto a María Magdalena que sigue construyendo estos puentes tan hermosos. muchas gracias a vos y bueno, a las personas que quieran saber sobre las actividades de Marisa, en su perfil ella siempre publica sus cursos grandiosas, traer a las mujeres olvidadas de la historia también a recordarnos en ellas, los viajes iniciáticos y bueno, todo lo que Marisa comparte siempre está presente en sus redes, así que bueno, todas sus actividades las pueden seguir por Gracias, ahí. Así que gracias, bueno, preciosa. muchas gracias, Maru. Un placer Igualmente. enorme. Y Muchas, gracias muchas a todos. gracias. Gracias. Besos, besos.